Chainsaw Man es raro, es una amalgama de emociones rotas, violencia y momentos tan absurdos que rozan lo esquizofrénico. En su mundo no hay héroes, solo personas intentando sobrevivir entre sangre, demonios y deseos rotos. Tenemos de todo, personajes fríos y calculadores, locos y desesperados, y en medio de ellos un protagonista cuyo sueño es tan simple como ridículo, tocar unos senos. Pero esa es la trampa de Chainsaw Man. Detrás del humor, la brutalidad y el caos se esconde una historia sobre la soledad, la desesperación, lo que estamos dispuestos a hacer por sentirnos vivos. Entonces, ¿qué hace tan buena esta obra? ¿Por qué un anime tan grotesco puede golpearnos tan fuertes en lo emocional? Hoy vamos a analizar la primera temporada de Chainsaw Man y descubrir por qué este desastre con motosierras logra cortar mucho más que carne. Cortó la barrera entre el absurdo y la humanidad. Con todo esto en mente, empecemos. Vemos a Denji, nuestro protagonista, un joven que ha vendido un ojo e incluso un testículo solo para reducir la deuda que heredó de su padre con los Yakuza. Un inicio un tanto extraño como deprimente y muy poco común dentro de cualquier obra audiovisual. Denji se gana la vida cazando demonios junto a su inseparable compañero, Pochita, lo único puro en su vida podrida. Desde el primer episodio, la serie nos muestra con crudeza todo lo que les falta: comida, hogar, afecto, incluso un propósito. El tono parece lúgubre, cargado de nihilismo y desesperanza. Sin embargo, lo irónico es que Denji no es un personaje pesimista. A pesar de su miseria, busca algo más. Quiere saber qué significa vivir, cuál es su razón de existir, pensamiento similar a la filosofía existencialista. Y su sueño, por absurdo que parezca, es simple: comer bien y ponerla con una chica. Un deseo banal pero profundamente humano, porque cuando alguien nunca ha tenido nada, incluso lo más pequeño puede parecer un paraíso. A medida que avanza la historia, veremos cómo esos sueños se transforman, cómo el hambre física se convierte en hambre emocional y cómo Denji pasa de querer sobrevivir a intentar entender qué significa realmente vivir. En cuanto al Yakuza que lo explotaba, todo se derrumba cuando decide traicionar a Denji. Lo lleva a una trampa para un trabajo más, pero lo que realmente buscaba es su muerte, todo por más poder. Denji no logra entenderlo. ¿Por qué alguien con dinero, comida y seguridad querría aún más? Desde su perspectiva, el Yakuza ya lo tenía todo, mientras que él apenas podía comer un pedazo de pan al día. Esa contradicción lo frustra, lo confunde y marca uno de los primeros choques entre su ingenuidad y naturaleza humana. Finalmente, Denji es asesinado. Su cuerpo queda tirado entre la basura, despedazado junto a su amigo Pochita. Pero la historia no termina ahí. En un acto de amor puro, Pochita decide sacrificarse para salvarlo, fusionando su corazón con el de Denji. Es así como nace el Chainsaw Man, y lo que sigue parece sacado de una película de Tarantino: un baño de sangre, sierras rugiendo y cuerpos mutilados. Denji, convertido en un monstruo, se abre paso entre los zombies que intentaban devorarlo, dejando atrás de sí un escenario de pura locura. Y justo cuando el ruido cesa, aparece Makima, el personaje más influyente de toda la obra. Ella no necesita gritar ni apuntarle con un arma, solo se acerca, lo abraza y con ese gesto domestica la ferocidad del chico motosierra. Ese momento no es solo el final del primer episodio, sino el nacimiento de una nueva etapa. Denji ya no es libre, pero cree haber encontrado a alguien que le da una razón para vivir. Para Denji, Makima aparece como un ángel caído del cielo. Después de la masacre, es la primera persona que le ofrece afecto, comida y un propósito, pero su dulzura esconde una amenaza. Le da dos opciones: convertirse en su perro fiel o ser tratado como un simple demonio y eliminado. En ese instante, Denji acepta su destino sin entender del todo lo que implica, y así comienza su nueva vida bajo el control del gobierno, como parte de la seguridad pública, una organización que combate a los demonios mediante los llamados Devil Hunters. A través de Makima conocemos la lógica del mundo de Chainsaw Man. Los demonios no surgen al azar, sino que son la encarnación de los miedos humanos. Cuanto más grande es el miedo colectivo, más poderoso es el demonio que nace de él. El miedo a la oscuridad, a las almas, a la muerte, todos son conceptos que toman forma y amenazan la existencia humana. Pero más allá del sistema y la acción, lo interesante está en ella. Makima es un personaje enigmático. Desde el principio muestra señales claras de manipulación emocional hacia Denji. Lo trata como una mascota obediente, recompensándola con comida, ropa y un lugar donde dormir, cosas que para cualquiera son básicas, pero para Denji son un sueño hecho realidad. Lo mantiene bajo su control con afecto dosificado, con palabras suaves y promesas vacías. Cuando Denji, ingenuo y enamorado, le pregunta qué tipo de hombre le gustan, Makima le sonríe y responde: me gustan los tipos como tú. Una frase simple pero perfectamente calculada. Y así, mientras Denji cree haber encontrado el amor, nosotros como espectadores entendemos la verdad. Makima no le dio una vida, le dio una correa. Aquí se nos introduce a Aki Hayakawa, un personaje serio, reservado y marcado por la tragedia. Desde el principio, Aki no
no puede soportar a Denji. Le parece un idiota, un niño con motivaciones absurdas que no comprende la seriedad del trabajo de un Devil Hunter, pero irónicamente el destino los obliga a trabajar juntos. Para Denji esa convivencia es algo completamente nuevo. Por primera vez tiene un techo, comida caliente y una rutina, pequeñas cosas que para él se sienten como un lujo. En su primera misión como cazador, Denji se enfrenta a un demonio, lo derrota con rapidez y aparentemente por compasión dice que no quiere hacerlo sufrir, pero pronto descubrimos la verdad. No fue un acto de empatía, sino un gesto egoísta y absurdo. Denji simplemente quería evitar ensuciar unas revistas para adultos que había encontrado cerca, para poder llevárselas después. Este momento, que a primera vista parece cómico, en realidad revela algo mucho más oscuro: la forma en que la carencia afectiva y la pobreza emocional han distorsionado la mente de Denji. Su relación con el dolor, con el placer y con el amor está completamente desfigurada. Todo lo que hace gira en torno a recompensas inmediatas: comida, contacto físico, afecto. Y aquí Chainsaw Man nos lanza una pregunta inquietante: ¿Denji actúa así porque es un adolescente inmaduro o claramente nos muestra conductas psicopáticas? ¿Está realmente aprendiendo a vivir o solo está imitando lo que cree que significa ser humano? También se nos presenta a Powell, una poseída tan extravagante como impredecible, extrovertida, histriónica y francamente irritante. Powell hace una primera aparición destrozando a un demonio con una sonrisa en el rostro, demostrando su habilidad para manipular la sangre a voluntad. Es poderosa, sí, pero también completamente inestable. Desde el primer momento Denji no quiere trabajar con ella. Es demasiado caótica, demasiado molesta, pero todo cambia cuando nota algo: sus melones. Y con eso Denji decide que sí, que quiere hacer equipo con ella. Puede sonar ridículo, pero ese es el tipo de lógica que guía su vida. Sin embargo, mientras ambos pasan tiempo juntos, surge algo más interesante. Powell le cuenta que no se lleva bien con los humanos, pero que sí llegó a encariñarse con un gato. Al principio quería comérselo, pero terminó cuidándolo y dándole alimento. Ese gato se convirtió en su única conexión emocional genuina, una muestra que incluso un ser poseído por un demonio puede desarrollar afecto. Pero su felicidad dura poco. El demonio murciélago secuestra a su gato y la obliga a entregarle humanos a cambio de su vida. Desesperada, Powell le pide ayuda a Denji, prometiéndole que si la ayuda a salvar a su gato, le permitirá tocar sus senos. Denji acepta sin pensarlo 2 veces, pero lo que no imagina es que todo es una trampa. Cuando llega al lugar, Powell lo traiciona, lo noquea y lo entrega como ofrenda al demonio murciélago, cumpliendo su parte del trato. En cuestión de segundos, la comedia absurda se convierte en tragedia. Denji es devorado por el demonio murciélago, pero en un giro grotesco. La criatura lo escupe de inmediato, su sabor le resulta asqueroso. Furioso, el demonio sale del escondite, destruyendo todo a su paso, y como represalia se come al gato de Powell, luego aparentemente también a ella. Sin embargo, Denji sobrevive y la ira lo impulsa a pelear. Lo que sigue es una de las escenas más brutales del primer arco: Chainsaw Man contra el demonio murciélago. Denji, entre sangre, sierras, logra derrotarlo, y cuando todo termina encuentra a Powell viva. En ese momento ocurre algo inesperado. Por primera vez Denji logra empatizar con alguien. Ve reflejado en Powell el mismo amor que él sentía por Pochita, su única familia. Ese breve paralelismo entre humano y demonio demuestra que ambos al final solo buscan cariño. Pero Denji, fiel a su lógica adolescente, no deja pasar el asunto pendiente. Le recuerda a Powell que le debe una recompensa: tocarle los senos. Poco después, el destino los junta de nuevo. Powell se muda al apartamento donde viven Denji y Aki, y la convivencia se convierte en un desastre. Ella es desordenada, caótica y no tiene ni idea de lo que significa vivir bajo un techo. Finalmente llega el gran momento. Denji logra tocarle los senos, pero lo que debería haber sido una victoria se convierte en una decepción. Primero descubre que Powell usaba relleno en el sostén, y segundo se da cuenta que algo más profundo: no siente nada. Todo el deseo, toda la obsesión que lo impulsaba se disuelve en segundos. Denji comprende que el placer no era lo que imaginaba, que la felicidad estaba más en la búsqueda que en la meta. Poco después, Makima aprovecha su confusión para acercarse aún más,
le habla sobre el placer y le explica que se disfruta más cuando existe confianza con la otra persona. Mientras lo hace, lo toca con delicadeza, juega con sus manos, muerde su dedo y deja que la toque. Makima no solo lo seduce, lo condiciona, usa el deseo como herramienta de control. Mientras Denji se sonroja, ella planta una idea. Si quiere más, debe obedecerla. Entonces le pide algo concreto: ayúdame a derrotar al demonio de las almas. En ese instante la manipulación se vuelve completa. Makima toma el control absoluto sobre un chico que no sabe distinguir entre amor, deseo y validación. Y con esto cerramos esta primera parte del análisis, pero pronto les traeré la segunda parte, donde continuaremos explorando la oscuridad, la psicología y la filosofía detrás de esta historia tan extraña como fascinante. No olviden comentar qué fue lo que más les gustó de este análisis y cuál fue su momento favorito de Chainsaw Man. Hasta luego.